に見つけた空白の時間迷い込んだ宙づりの世界信じられる答え探し求めてよたださまよってる Yeah 指の隙間逃げらないよそ見せてる暇もない受けた傷跡さえ勝手に静寂しれ咲いてく誰も彼も出てはバイブ守るだけじゃ can't survive I don't wanna lie to myself Keep on the fight yeah I never lose and cry Keep on the day and night Time to write no matter what anyone say I find my way Yeah never go away Never go away Now nobody can stop me no way 忘れてしまうことのないように落ちたもの全て取り戻され I settle in this world 繰り返す旅の果て脳裏に残った失敗なんて全部取り返せ今頼む I settle in this world Madara en Tate no Yusa capítulo 1. Tras la apertura de las enormes puertas del Salón del Trono, los 4 recién invocados hicieron su entrada. Lo primero que captó la atención de los 3 jóvenes fue la majestuosa alfombra roja con bordes dorados. Se extendía por toda la longitud del salón, guiando la vista directamente hacia el trono, situado al fondo. Era imposible no sentirse observado, pues a ambos lados de la alfombra, filas de guardias con armaduras sostenían lanzas, inmóviles como estatuas. Los magos invocadores comenzaron a avanzar hacia los guardias, y cuando el que había guiado a Madara se dispuso a seguirlos, el Uchiha lo detuvo con un brazo. Mocoso, tomaré tu capucha. En un movimiento rápido, la prenda le fue arrebatada al mago, revelando bajo ella a un joven de unos 20 años. Madara se puso la capucha, ocultando la parte superior de su cuerpo para así evitar las miradas curiosas sobre el rostro que tenía en el pecho. Héroe no puede hacer eso. El mago balbuceó, sorprendido por lo repentino. No obstante, una mirada simple y severa de Madara bastó para que el joven chillara en su interior y siguiera su camino, apresurándose tras los otros magos hasta ubicarse junto a los guardias, cerca del rey. Los otros héroes, por su parte, comenzaron a juzgar en silencio la acción de Uchiha. El rey, sumido en sus pensamientos, notó la llegada de los 4 y su mirada se entrecerró al notar que uno de ellos tenía la mirada perdida, como si estuviera en trance. ¿Un vagabundo? ¿Y esa no es la ropa de mis magos? Pensó con desdén mientras examinaba al hombre. El héroe tenía un cabello largo y puntiagudo, de color negro con un ligero tinte azulado, que cubría parte de su rostro. Físicamente, su estructura muscular era evidente bajo la capucha, pero al fijarse en la forma del escudo, el rey frunció el ceño. Rápidamente, recuperó una expresión de neutralidad, sabiendo que todo el salón esperaba sus palabras. Enderezó la espalda y habló, su voz resonando con autoridad. Entonces, ustedes son los famosos 4 héroes legendarios. Yo soy el rey de Melromark, llamado Aulkai Melromark, el 32º. Un silencio pesado se instaló por unos segundos. Preséntense, héroes. Díganme sus nombres, ordenó el rey. Madara se sumergió en su mente. ¿Famosos 4 héroes legendarios? Incluso este rey repite esa tontería. Sin dar tiempo a que los demás se adelantaran, el Uchiha habló con firmeza. Me llamo Madara Uchiha, líder del clan Uchiha. Se presentó así, dejando en claro que no era un hombre cualquiera. Yo me llamo Ren Amaki, estudiante de preparatoria, 16 años, siguió el joven de cabello oscuro, con voz neutra. Yo soy Motoyasu Kitamura, universitario, 21 años, añadió el rubio de cabello largo, con un aire de presunción. Su lanza reposaba en su hombro. Creo que solo falto yo. Itsuki Kawasumi, 17 años, también de preparatoria, dijo el de cabello castaño, pareciendo el más amable del grupo. Ren, Motoyasu Itsuki, repitió el rey, ignorando por completo el nombre de Madara. Los 3 héroes lo notaron, pero callaron. Madara, en cambio, alzó una ceja, su paciencia menguando. Oye, rey, ¿no te estás olvidando de alguien? Inquirió. El monarca lo miró. Ah, sí, claro. Discúlpame, respondió, sin honestidad. Madara percibió de inmediato la falsedad en las palabras del rey. Aquel hombre lo estaba subestimando, y eso, aunque fuera apenas un gesto, le resultó molesto.
Hacía solo unos momentos los había proclamado con grandes palabras como héroes legendarios, pero ahora lo ignoraba por completo, aun cuando había sido el primero en presentarse, incluso mencionando el título como líder de su clan, el cual volvió a tomar. ¿Realmente ese rey lo había invocado para salvar su mundo? Se quedó en silencio, sumergido en sus pensamientos. No valía la pena armar un escándalo por algo tan trivial, pero no toleraría una segunda falta de respeto de parte de aquel vejete. Muy bien, antes que nada voy a explicarles nuestra situación, dijo el rey, y comenzó su relato. Explico una antigua profecía sobre unas catástrofes conocidas como las olas de la calamidad, que de no ser detenidas, destruirían el mundo. Para prevenirse, cada país en este mundo poseía un reloj de arena especial de la era de los dragones, el cual puede predecir cuándo comenzará la siguiente ola. La primera ola, ya había golpeado antes de su invocación. Aunque fue repelida con la ayuda de los caballeros y aventureros, se hizo evidente que no podrían enfrentar las siguientes sin ayuda. Faltaba menos de un mes para la segunda. Madara, ahora interesado, escuchaba cada detalle, su mente comparando la magnitud del peligro que decía tener. Me apena tener que decir que subestimamos las olas, continuó el rey, sacando a Lucia de sus pensamientos. Solo después de experimentar la primera nos dimos cuenta de que únicamente los héroes legendarios podían repelerlas. Por eso los trajimos. No tuvimos otra opción, y les ruego que entiendan que no tenemos tiempo que perder. Qué patético, pensó Lucia. Madara contempló la idea de establecerse en este mundo, intrigado por el conocimiento que poseía su gente. Aunque no tenía interés en salvarlos, no era por egoísta, sabía que si podían invocar personas de otros mundos con esa energía llamada magia, tenían el potencial para salvarse. Comprendió que dispondría de mucho tiempo y decidió redefinir sus objetivos. Necesitaba ingresos, y defender al reino de esas olas parecía una buena oportunidad. Además, le permitiría evaluar la utilidad del escudo. Si era un arma legendaria, debía albergar algún poder interesante que su aspecto simple no revelaba. Apenas despejó sus pensamientos, tomó la palabra, haciendo que su voz se impusiera. Si quieres que te ayude, será bajo mis términos. No voy a trabajar gratis y menos sin antes dejar en claro mis condiciones. Aunque estaba dispuesto a ayudar, no era tan ingenuo como para hacerlo sin exigir un pago fijo. Solo un necio trabajaría sin asegurar su recompensa. Ren intervino después de Madara. Estoy de acuerdo con el señor Madara, no trabajaremos sin recibir alguna recompensa. No se preocupen, naturalmente todos ustedes serán recompensados una vez que hayan logrado repeler todas las olas, respondió el consejero del rey con una sonrisa extraña. Bueno, si pueden prometernos eso, entonces está bien para mí, habló Motoyasu, con gran confianza. Les ayudaremos, mientras sean nuestros aliados, pero ni siquiera piensen en controlarnos. Siguió Ren, con seriedad cortante. Eso es correcto, resultaría muy peligroso subestimarnos, añadió Itsuki, con una sonrisa confiada. Bien, hemos llegado a un acuerdo. Ahora, héroes, procederemos a lo siguiente. Revisen sus estadísticas. El rey habló, asegurándose de que su orden llegara a los 4. ¿Estadísticas? Motoyasu y Itsuki preguntaron al unísono, confusos. Madara, por su parte, no entendió a qué se refería el rey. ¿Pero qué les pasa?, espetó Ren, mirando a los dos chicos. ¿En serio no se dieron cuenta al llegar a este mundo? Al escucharlo, Madara agudizó su atención. Al borde de su visión, ¿ven ese icono que está ahí? Madara miró hacia donde señalaba el chico. Se trataba de un extraño cuadrado semitransparente en el borde derecho de su visión. Al llegar, había asumido que aquello era producto del daño en sus ojos. Es verdad, lo veo. Motoyasu habló, ahora muy interesado. Intenten enfocarse en él. Madara siguió la instrucción e instantáneamente, una serie de textos flotantes y brillantes se desplegaron ante él, detallando su información personal, estadísticas, atributos, y varias etiquetas con datos ocultos que aparecían pixelados o cubiertos por signos de interrogación. Al ver aquella información desconocida, Madara sintió curiosidad. Podía verlo con una claridad muy alta, como si sus ojos estuvieran perfectos. ¿Así que esta es la magia de estado? Parece que posee mi información personal y el poder que me da, pensó, entornando la mirada. Sin embargo, alzó una ceja cuando el panel transparente se pixeló y desapareció en un parpadeo, volviendo a ser solo un pequeño cuadrado. Soy nivel 1, eso me deja un poco preocupado. Itsuki, con el rostro sombrío, expresó su inquietud. Motoyasu entrecerró los ojos al revisar sus propias estadísticas. Eso es un problema.
No sé si podremos luchar contra las olas así, dijo ahora con un tono más serio. Así es. Todos llegan siendo nivel 1. Por eso nos gustaría que se embarcaran en una aventura para fortalecer y mejorar sus armas legendarias al igual que sus habilidades, respondió el consejero del rey. Madara volvió a enfocar su mirada en el escudo. Entonces, lo que presencié son las habilidades que este escudo y magia me conceden, pensó, confirmando una de sus sospechas. Se sumergió en sus pensamientos, tratando de comparar la información recién adquirida con las técnicas extrañas de su mundo. Bien, por ahora debemos enfocarnos en mejorar nuestras habilidades, habló Ren, más para sí mismo que para los demás. Eso significa que debemos subir de nivel como un equipo, respondió Itsuki, mientras examinaba su arco. Tienes Aguarden un segundo, héroes. El consejero del rey interrumpió a Motoyasu. Ah. Todos los que estaban atentos, le prestaron atención. Me temo que ustedes tendrán que hacer el viaje cada uno por un camino diferente. ¿Qué? ¿Y por qué haríamos eso? Preguntó Itsuki, desconfiado. Por algo importante. Las antiguas leyendas dicen que las armas legendarias se repelen unas a otras. Si ustedes viajan juntos, al final obstaculizarían su crecimiento. Un mensaje titulado Ayuda apareció ante la visión de cada héroe. Al leerlo, el texto advertía que se activaría un efecto negativo en la distribución de EXP en el momento en que dos armas legendarias estuvieran presentes. Madara salió de sus pensamientos, parpadeando. Se había perdido una parte crucial de la conversación que, sin duda, estaba relacionada con el mensaje en su visión. Bien, el sol ha comenzado a ocultarse. Será mejor que descansen el resto del día y mañana partirán muy temprano. Nosotros nos encargaremos de preparar su equipo para el viaje, ordenó el rey. Una sirvienta se aproximó a los héroes, realizando una leve reverencia. Sus habitaciones ya están listas. Síganme, héroes, por favor. Los pasos resonaron en los pasillos de piedra del castillo, fríos y silenciosos. Los héroes fueron guiados a través de corredores interminables y escaleras que parecían ascender sin fin, hasta alcanzar finalmente las habitaciones asignadas. La sirvienta, con un tono suave pero firme, inclinó la cabeza. Héroes, me retiro. Espero se sientan cómodos con sus habitaciones. Con aquella leve reverencia, la muchacha dio media vuelta, perdiéndose en los pasillos como una sombra fugaz. Oigan, ¿y el señor Madara? Motoyasu fue el primero en romper el silencio, seguido por la mirada inquisitiva de Itsuki. Ambos miraban a su alrededor, curiosos por la ausencia de Luchia. Seguramente ya ingresó a su habitación. Hagamos lo mismo y descansemos, Ren habló con total indiferencia y se internó en su cuarto. Ah, bueno, ¿qué más da? Yo solo espero volver a ver a esa sirvienta, Motoyasu sonrió con ligereza antes de desaparecer tras su puerta. Itsuki, sin más, imitó el gesto, dejando el pasillo en un silencio denso. Una hora después. En la habitación asignada a Madara, el aire era frío y pesado. El Uchiha se hallaba sentado en el balcón de piedra, las piernas cruzadas y la espalda erguida, en una clásica pose de meditación. Sus manos reposaban sobre las rodillas, formando un sello simple. Llevaba varios minutos así, sumergido en su propio mar interior. Desde su llegada, había notado algo inquietante. Su chakra no se recuperaba. Al principio, lo atribuyó a su red de chakra dañada, pero las células de Hashirama habrían compensado ese problema hacía tiempo. Y sin embargo, la sensación permanecía, como si una fuerza invisible lo estuviera limitando. Pero, esto es. En su mente, Madara percibió con gran claridad esa energía mágica rodeando su red de chakra, algo parecido a un sello. Con un gesto leve, tomó una decisión. Liberar. El chakra de Luchia estalló, expandiéndose con violencia. Las grietas en el sello comenzaron a formarse y, con un pulso más fuerte, aquel encierro mágico se rompió como cristal. La energía mágica ajena se dispersó, y en un instante, su cuerpo se iluminó tenuemente con un tono azulado. Madara abrió los ojos lentamente, respirando hondo. Sus pensamientos se oscurecieron al analizar la situación. La magia había bloqueado su chakra, forzándolo a un estado extremadamente limitado. Ahora que el sello se había roto, sintió el origen de la interferencia. Residía en aquel escudo legendario.
Esa gema en el centro, esa vibración, esa magia. Entonces, como si una ventana invisible se desplegara ante sus ojos, apareció una tabla de símbolos y alertas rojas. Sincronización incompleta detectada, energía desconocida detectada, error en canalización de maná. Flujo inestable, funciones legendarias. Bloqueadas, modo seguro activado. Solo defensa básica disponible, aviso del sistema, no se detecta maná suficiente para activar la magia de estado. Estadísticas avanzadas no disponibles. Algunas habilidades no funcionarán hasta establecer flujo de maná estable. El escudo legendario funciona actualmente al 20% de su capacidad. Madara leyó cada línea con atención, frunciendo aún más el ceño. Maná. Aquella palabra desconocida flotaba en su mente. Él creía que solo había una única forma de energía, no, él estaba seguro que lo que sintió era lo que llamaron magia. Movió los ojos hacia los iconos de la interfaz y se concentró en el que decía guía. 2 horas después. El Uchiha se incorporó lentamente del balcón, cerrando las puertas tras de sí. Ya era de noche. Su mirada era fría, pero en su interior hervía una mezcla de curiosidad y análisis. Había terminado de leer la parte de la guía que más le interesaba, absorbiendo cada dato al que tenía acceso. Decir que estaba sorprendido era quedarse corto. Aquella interfaz parecía estar hecho de un avance tecnológico y único, que en su tiempo jamás había visto. Con la información en su poder, Madara conectó los puntos y formuló una teoría sobre lo que le había sucedido. No podía confirmarla sin más datos, por lo que por hoy dejó de profundizar y se dispuso a dormir. Justo cuando Madara iba a recostarse, escuchó unos golpes en la puerta. Se detuvo, caminó hacia ella y la abrió, encontrándose con las siluetas de los 3 adolescentes. Alzó una ceja, sin comprender qué querían de él. Hola Madara, ¿nos dejas pasar? No nos habíamos presentado adecuadamente en la sala del rey y como los 4 somos héroes, creo que debemos llevarnos bien y conocernos mejor. Madara los observó en silencio, divertido. Le causaba gracia que un mocoso se considerara un héroe solo por ser llamado así. Aún así, le resultaba útil saber qué información tenían. Al fin y al cabo, esos chicos parecían conocer bien la magia y esas extrañas estadísticas, pero no planeaba compartir nada de él, ni de su mundo. Bien, pasen, respondió, dejando la puerta abierta. Se apartó y caminó hasta el borde de la cama, sentándose en una pose característica. Los 3 entraron. Itsuki cerró la puerta y se acomodó en una silla frente a la mesita. Ren se apoyó contra un pequeño armario, mientras que Motoyasu tomó asiento en un sillón, con la lanza descansando en su hombro. En este lugar sí consienten bien a los héroes legendarios, ¿no lo creen? También la chica que nos trajo hace horas era muy hermosa. Dijo Motoyasu en un tono sarcástico, aunque con un dejo de alegría. Y la comida que llevaron a nuestras habitaciones era extraña, pero curiosamente sabía muy bien, añadió Itsuki, animado. Madara los escuchó sin inmutarse. No esperaba mucho de aquella charla, pero lo que mencionaban le causaba cierta intriga. Sí, todo esto es como la trama de un videojuego. De hecho, me recuerda a Emerald Online, comentó Motoyasu, inclinándose en el sillón. ¿Videojuego? Preguntó Madara, arqueando una ceja con curiosidad y fijando su mirada en el rubio. ¿Qué? Replicó Motoyasu, mostrando una expresión confusa antes de sonreír sarcásticamente, como si la pregunta fuese una broma. Pero si es un juego muy famoso, es imposible que no lo conozcas. No entiendo, ¿de qué hablas? Este no es un juego en línea, es un juego en tercera dimensión, le llaman Dimension Wave, intervino Itsuki, entrelazando las manos mientras miraba a Motoyasu. Por supuesto que no. Esto es un VRMMO, es prácticamente idéntico al juego Brave Star Online, cortó Ren, con la voz firme. Madara mantuvo su interés, sin revelar que ya sabía que no provenían del mismo mundo. Los chicos coincidían en definir todo aquello como una clase de juego, y eso le hizo fruncir el ceño, pues no le encontraba el sentido a tal comparación. Motoyasu exhaló un suspiro y se puso de pie, atrayendo de inmediato la atención. Pongámonos de acuerdo, ¿ok? Ren, un VRMMO es un juego de rol, ¿no es así? Ren asintió levemente. Y todos aquí saben qué significa rol, ¿verdad? Continuó Motoyasu, dirigiendo la mirada hacia Ren, Itsuki y luego hacia Madara. Creo recordar un juego de ciencia ficción con esa palabra, respondió Itsuki, honesto, mientras Ren solo se limitó a asentir. Cuando la atención recayó sobre Madara, este dijo con calma y desinterés.
Es la función que asume alguien a la hora de hacer algo en grupo o individualmente. Su respuesta fue la más distinta a la de los demás. Motoyasu se llevó una mano a la barbilla, como si atara cabos. Pensemos en cultura general. ¿Quién es el actual presidente de Japón? Preguntó, levantando la lanza hacia el centro de los cuatro. Shizuhira Hiroshi. Dijeron los tres al mismo tiempo, pronunciando diferentes nombres. ¿Quién es ese? Repitieron en un coro confuso. ¿Quién dirige nuestro ejército? ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? ¿Nombre del primer ministro? Las preguntas siguieron una tras otra, mientras Madara se excluyó de escuchar su conversación ya que no obtenía información útil. Al mismo tiempo, se percató de que alguien los estaba espiando. Lamentablemente para el espía, no obtendría ninguna información. Un par de horas antes. Madara, al cerrar la puerta de su habitación, realizó algunos sellos manuales. Seion no Jin tras pensarlo, chocó con una mano el suelo. Al instante, una barrera invisible se formó en toda la habitación, bloqueando la salida del sonido. Volviendo al presente, los chicos habían terminado de hablar entre sí. Madara, tú no dijiste nada, ¿acaso no planeabas compartir tus diferencias con nuestros mundos? Preguntó Motoyasu, en un tono casi burlón. Solo diré que es muy diferente y hay muchas cosas y costumbres de su mundo que no existen en el mío, o al menos eso creo. Pensó lo último para sí mismo. Había estado muerto por décadas, y al revivir, no tuvo tiempo de ver que había cambiado. Pero sí sabes que es un videojuego, ¿no? ¿Por qué llegaste haciendo el cosplay de alguien? Madara, que ya estaba harto de escuchar esa palabra que seguía sin entender, levantó una ceja por lo último. No sé nada de eso, dijo, perdiendo poco a poco la paciencia. Esta vez no había razón para mentir. Gran parte de lo que mencionaron era desconocido y de poco valor para él. Los demás se miraron entre sí, y luego a Madara y al escudo, con un gesto de lástima. El Uchiha no notó ese gesto, pero al instante, escucharon como la puerta estaba siendo levemente movida. ¿Qué está sucediendo? Parece que alguien intenta escuchar nuestra conversación. Así parece, dijo Motoyasu con una sonrisa mientras apretaba su lanza y se dirigía a la puerta. Oye. ¿Quién está allí? Exclamó al abrir la puerta. Un encapuchado cayó de cara a sus pies. Motoyasu lo apuntó con la lanza. Dímelo ahora o atente a las consecuencias, dijo en un tono jactancioso, tomando el crédito de haber descubierto al espía. Lo siento, N no lo estaba espiando, lo juro. Gimió el encapuchado, fingiendo inocencia, lo cual hizo que Motoyasu bajara la guardia y en ese descuido, se levantó de un salto y salió corriendo. Motoyasu al ver que se le escapó, dio una sonrisa confiada. No dejemos que escape. Vamos. Dijo Motoyasu, volteando hacia los demás. No me des órdenes. Yo lo atraparé, dijo Ren, corriendo por el costado de Motoyasu, quien no se quedó atrás. Oigan. Esperen. Dijo Itsuki, persiguiéndolos. Madara solo escuchó la escena y cerró los ojos con calma. Por fin se había deshecho de esos mocosos sin necesidad de intervenir. Después de todo, solo por hoy había intentado tener una conversación con ellos para obtener algo de información útil, pero apenas iniciaron comprendió que eso era imposible, a menos que los metiera en un genjutsu o los amenace. Y, sinceramente, no tenía intención de hacer una demostración de sus técnicas frente a la polizona que se acababa de colar hace unos momentos en el balcón de la habitación. ¿De verdad intentaban obtener información de él, no? Su mirada se volvió neutra, y en un instante desapareció de la habitación. Desde hacía horas, una de las sombras de la reina observaba en secreto los movimientos dentro del castillo. Había estado inquieta desde que el rey desobedeció las órdenes directas de su soberana e invocó a los 4 héroes legendarios sin su aprobación. La reina había partido para discutir con los reinos vecinos sobre la distribución de los héroes, pero el rey, cegado por querer proteger al reino a costa de dejar a los otros países sin la protección de los héroes, actuó por su cuenta. La sombra, disfrazada como una simple sirvienta, decidió mantenerse cerca para observar cómo el rey trataría a los recién invocados, especialmente al héroe del escudo. Sin embargo, en el momento en que lo vio ingresar, supo que aquel hombre no era alguien común. Antes de que el héroe del escudo le quitara la capucha a uno de los magos que los habían invocado, la sombra había visto que el hombre tenía en el pecho un rostro completamente blanco como la nieve y que estaba casi semidesnudo, llevando solo unos pantalones y unas extrañas sandalias. Temió que fuera un hombre violento o inestable.
Después de todo, personas con tal deformación eran vistas como bichos raros, rebajados a ser la burla de las personas. Pero aquel hombre solo actuó con neutralidad e incluso aceptó ayudar al reino como si nada hubiera ocurrido, a pesar de que se notaba que el rey no lo trató con respeto. Aún así, sus instintos no la engañaban. Había algo en aquel héroe que le provocaba una constante sensación de peligro. No debía juzgar, lo sabía, pero cada fibra de su cuerpo le advertía que estar cerca de él era como caminar sobre los dientes de un dragón hambriento. Por eso, cuando los héroes fueron guiados por otra sombra a sus habitaciones, aprovechó la oportunidad para informar a las demás sombras de sus observaciones sin mencionar lo que pensaba del héroe, y luego decidió infiltrarse en silencio para vigilarlo más de cerca. Pero lo que encontró fue todo lo contrario a lo que pensó. El héroe del escudo estaba conversando con los otros tres, o al menos eso parecía, porque por más que afinara sus sentidos, no podía escuchar absolutamente nada. Era como si el sonido dentro de esa habitación simplemente no existiera. Ni su oído entrenado ni sus técnicas de percepción podían captar sonido alguno. Entonces notó algo más. Alguien intentaba abrir la puerta desde afuera. La sombra se tensó, lista para actuar si alguien intentaba dañar a los héroes, pero al final no significaba ningún peligro, ya que los otros héroes salieron corriendo tras el intruso, dejando solo a Madara en la habitación. Curiosamente, eso no la tranquilizó del todo. Aún así, no se preocupó. Había sido entrenada toda su vida para el sigilo y jamás había sido descubierta. Su cuerpo se estremeció al ver cómo Madara desaparecía frente a sus ojos sin previo aviso. Ni siquiera había apartado la vista, pero él ya no estaba. De pronto sus sentidos se salieron de control, cuando un dolor helado le atravesó el pecho. Parpadeó con incredulidad y vio la figura de Madara delante de ella, con un brazo ensangrentado y en su mano sostenía un corazón que aún latía y goteaba sangre. La sombra bajó lentamente la mirada con mucho miedo y vio el agujero en su pecho y se dio cuenta que aquel corazón en su mano, era de ella. Tosió, escutiendo un chorro de sangre, y comprendió que ya estaba muerta un instante antes de caer sin ruido al suelo.